Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro taller sobre las recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas ha hecho con la finalidad de promover y difundir los derechos humanos. Bienvenidos sean todos y todas ustedes. Tengo el honor de presentar al maestro Alfredo Acuña Pacheco, que representando a nuestro presidente, licenciado Juan José Bermúdez, va a darnos unas palabras de bienvenida y a dar la presentación y el sentido de este taller. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quiero dar la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en modalidad a distancia, así como a los académicos que nos honran con su presencia. Sin su participación no sería posible la realización de este taller de análisis de recomendaciones. Doctor Óscar André Espinosa Gómez, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, valoramos su disponibilidad para colaborar con esta institución. Doctor Braulio Eduardo Salazar Gordillo, secretario técnico de la Oficina del Abogado General de la Universidad, recibe una grata bienvenida de parte del presidente de este organismo y de las personas que lo integramos. Igualmente, al doctor Antonio de Jesús Victorio López, apreciamos su ánimo colaborativo con esta comisión y nos da mucho gusto contar con su presencia. De parte del presidente de este organismo, sean tan amables de enviar un respetuoso saludo al doctor Carlos Natarén Nandayapa, rector de esa casa de estudios, y al doctor Manuel Gustavo Campo Muñoz, director del instituto. Los ponentes de esta mañana son tres prestigiados académicos, integrantes de la máxima casa de estudios en el estado y aliados de esta CDH. Estamos profundamente agradecidos por haber accedido a participar en el desarrollo de esta actividad. Como ustedes saben, el objetivo central de este ejercicio de análisis consiste en promover las acciones de protección más sobresalientes de los organismos públicos de derechos humanos. De manera concreta, aludo a las recomendaciones que emite la CDH de Chiapas. Las recomendaciones son las resoluciones que resultan del trabajo técnico de investigación, de la valoración de los medios de prueba aportados por la persona quejosa, las autoridades y los obtenidos por esta comisión. Los medios de convicción son evaluados y contrastados con el material normativo correspondiente a cada caso. El despliegue de este conjunto de acciones permite que un organismo de promoción y protección de derechos humanos esté en condiciones de verificar la existencia o no de un hecho victimizante. En esencia, los instrumentos recomendatorios constituyen el vehículo que tiene esta comisión estatal para comunicar a las personas agraviadas y víctimas, a las autoridades recomendadas y a la opinión pública la ocurrencia de una vulneración de derechos fundamentales. De ahí la importancia del taller de análisis de recomendaciones, el cual desde el comienzo ha favorecido el intercambio de visiones y enriquecido el trabajo que realiza este organismo protector. A través de la reflexión, el diálogo y la crítica constructiva que caracterizan los trabajos de este taller, se refuerza la publicidad de esta clase de determinaciones y facilita ahondar en los argumentos jurídicos que sirvieron de base para constatar las violaciones a las normas de derechos humanos. Específicamente, el día de hoy se examinará la recomendación número CDH, diagonal 10, diagonal 2022-R, la cual concierne a la violación del derecho humano al trabajo digno por actos constitutivos de acoso laboral y discriminación. Es importante enfatizar que la violencia en el entorno laboral constituye una fuente de desigualdad y discriminación que menoscaba la dignidad de las personas trabajadoras. Dicha problemática de derechos humanos afecta a hombres y mujeres. Sin embargo, a causa de las relaciones asimétricas de poder en el entorno laboral, el impacto en el disfrute del derecho al trabajo digno de las mujeres es diferenciado. Por otra parte, un aspecto relevante de la recomendación radica en la justificación normativa empleada, ya que la verificación de los hechos victimizantes estuvo soportada en la noción y tipología del acoso laboral o mobbing establecidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en virtud del amparo directo 47 diagonal 2013. De tal suerte, es válido hablar de una relación dialógica entre los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de protección de derechos humanos.
Concluyo resaltando la necesidad de continuar promoviendo espacios de discusión que propicien el abordaje de los problemas y la construcción de soluciones que nos permitan edificar sociedades más justas e igualitarias, donde los derechos humanos se realicen como un estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a dar inicio a nuestro taller sobre el análisis de la recomendación sobre la violación del derecho humano al trabajo digno por actos de acoso laboral y discriminación. Cabe hacer mención que el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, en unión con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, nos damos a la tarea de estudiar, promover y divulgar los derechos humanos en la población y en general, y a las personas que ocupan algún cargo o comisión en la administración pública. De allí que tengamos estos talleres que mensualmente llevamos a cabo con la UNACH a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así es que, pues, tengo el gusto de presentar en este primer momento al doctor Óscar Andrey Espinosa Gómez. El doctor Óscar Andrey tiene una formación académica, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y tiene además un doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Su trayectoria profesional es ponente en diferentes foros nacionales y estatales, cursos y diplomados, así como encuentro con investigadores. Es coordinador de la Red de Transparencia 2022-2024 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es miembro del grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH en Política Criminal. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores Nivel 1 desde el 2020. Fue coordinador de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH del año 2018 al 2022 y coordinador de la licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Extensión Tapachula, del año 2022 a la fecha. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Así es que estamos a sus órdenes, doctor Óscar Andrey, y para escuchar esta presentación. Muchas gracias, maestro doctor Francisco Javier, por la bienvenida y a toda la Comisión Estatal de Derechos Humanos como a su presidente, un gran aliado y un gran amigo. Quiero comenzar por darles los buenos días, evidentemente, y agradecer esta invitación, así como enviarles un cordial y afectuoso saludo de nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, el profesor investigador, doctor Manuel Gustavo Campo Muñoa, ya que por motivos de agenda y trabajo en este momento no podrá acompañarnos, pero me pidió el apoyo para externarles el agradecimiento y todo el ánimo para la colaboración interinstitucional que se ha venido realizando y que festejamos desde el instituto como un organismo público. En ese sentido, pues bueno, una vez dicho lo anterior, quiero comentarles que de manera breve y para no mover demasiado nuestro plan de trabajo que se ha indicado, voy a hablar de dos elementos importantes. ¿Cuáles son estos elementos importantes de acuerdo a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos diagonal 10 diagonal 2022 R? Pues bueno, el primero tiene que ver con el análisis de los hechos comparados en el expediente de la queja y el segundo con las evidencias que dieron lugar al caso. Cuestiones que son bien importantes y partimos acá, si nos están observando alumnos de licenciatura, sobre un principio general que reza de la siguiente forma: dame los hechos que yo te daré el derecho. Y segundo, el onus probandi, cómo vinculamos nosotros a partir de los hechos nuestros dichos. Y partiendo a su vez de ello, para aquellos que nos escuchan desde el programa de licenciatura, es bien importante mencionar que para hacer un análisis de hechos tenemos que partir de tres circunstancias particulares que incluso ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación como recomendaciones y culturalmente desde la tradición jurídica se han establecido. ¿Cuáles son estos mecanismos? Son los relativos a modo, tiempo y lugar.
Incluso cuando nosotros como estudiantes de derecho, como abogados, deseamos realizar cualquier acto administrativo o como un derecho de petición, tenemos que nosotros fundar debidamente a través del modo, tiempo y lugar. Y eso sucede en todas las ciencias o disciplinas de las diferentes áreas jurídicas. En ese sentido, si me permiten, voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Cuáles elementos o de qué elementos estamos hablando? Primero, nos referimos a una violación al derecho humano al trabajo digno por actos constitutivos de acoso laboral y discriminación en perjuicio. ¿Por qué he señalado de amarillo estos tres elementos? Porque se habla que se ha violentado el trabajo digno a partir de dos circunstancias. La primera, el acoso laboral, y la segunda, la discriminación. De acuerdo a la nueva reforma laboral en que se ha fortalecido la participación y la condición del trabajador frente al patrón, pues no es cuestión menor hablar de este tema. Primero, nuestros análisis de los hechos y segundo, nuestras evidencias que dieron origen. En ese sentido, nos referimos a 9 momentos en específico. Vamos a partir de lo siguiente. La parte quejosa menciona trabajar en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud en el área de recursos humanos. El 15 de enero del 2020, perdón, se le asigna como encargada del área de control de asistencia. Ojo, 15 de enero. Posteriormente, el 13 de marzo, ella decide dejar el cargo, renunciar su cargo, no su trabajo, en virtud de la asignación como encargada de un área de control de recursos humanos. Esta área ya la tenía asignada y en la cual ya tenía antigüedad realizando estas funciones en el área de recursos humanos. Sin embargo, hay un acto que yo denomino detonante o de origen y que es importantísimo para el análisis de los hechos porque corresponde a un instrumento legal. Un instrumento de naturaleza administrativa porque es un acto de autoridad. El 15 de marzo, a ella se le entrega el oficio número HGT, diagonal RH, diagonal 178, diagonal 15, diagonal 03, diagonal 2020, en el que se le hace mención que será la responsable del área de captura de recursos humanos en un turno matutino de 8 a 12, a 2 horas con 30 minutos. Lugar en el que, como he mencionado, ya tiene antigüedad. Este oficio es firmado por el subdirector administrativo del Hospital General de la ciudad de Tapachula. Muy bien, partimos de eso. Se le asigna a través de un instrumento, de un acto administrativo, de un instrumento administrativo, este oficio asignado por autoridad competente, por autoridad responsable, en el que se hace de conocimiento cuál es su nuevo lugar de trabajo en el cual ya posee, pues, antigüedad. En este momento, la quejosa se presenta no el 16 de marzo, porque el 16 de marzo es un día inhábil. Se presenta el día 17 de marzo para realizar las funciones para la cual ha sido designada mediante el oficio que ya hemos mencionado. En este sentido, al llegar el 17 de marzo a su área de trabajo, es recibida por su jefe inmediato, la jefa de recursos humanos, y se le hace de conocimiento que por el momento no será integrada a trabajar, ya que, uno, no se tiene certeza si realmente estará en ese puesto de trabajo, y dos, la responsable o jefe de recursos humanos ya tiene un equipo, según menciona la quejosa, y por lo cual esta persona, a pesar de que fue ya designada al área que le corresponde, pues no podrá desempeñar ese trabajo en virtud del proyecto de la jefa de recursos humanos. ¿Ok? Ya desde este momento existe una primera contraposición entre una indicación de un jefe inmediato, de un jefe superior a través de un acto administrativo y una negación sin fundamento por parte de la jefa inmediata de la quejosa. A partir de esta situación se dan estos 9 momentos.
El 20 de abril, el 17 de marzo, se presenta su área de trabajo, como les comentaba, es negado. El 20 de marzo del mismo año se le niega la toma de posesión de su lugar de trabajo nuevamente. Ella, el 23 de marzo, acude a la dirección del Hospital General de Tapachula para saber qué está pasando. Y a partir de estas situaciones existen una serie de dilaciones de acuerdo a la narración de hechos. Empieza a ser recibida, la citan, no es atendida, la citan horas después, le dicen que llegue dentro de 2 horas, dentro de 3 horas, y así sucesivamente. Hay una dilación del tiempo para darle respuesta. Sin embargo, el 23 de marzo, al ella acudir a la dirección del Hospital General, se le hace de conocimiento que se hablará con la jefa de recursos humanos para que ella pueda tomar posesión de su área de trabajo correspondiente, por lo cual el 25 de marzo nuevamente se presenta a su área de trabajo y se le hace de conocimiento que no tiene asignado el área, ya que nuevamente se le menciona que no forma parte del equipo de trabajo, que no está dentro del proyecto de la jefa inmediata de recursos humanos y por lo cual no podrá ocupar ese lugar que ya se le había sido asignado. El 26 de marzo nuevamente llega para hablar con la responsable del área, pero en ese momento ella se percata de que se le han retirado las computadoras, el escritorio y todos los elementos y todos los documentos que pertenecen al área. Por lo cual ella recurre a levantar un oficio dirigido a su jefe inmediato para hacer de su conocimiento que ella no podría asumir ninguna responsabilidad en caso de que estos equipos puedan sufrir algún daño y los documentos, la información documental que se encontraba en ese momento ahí pueda ser utilizada de manera indebida. Posteriormente, ella nuevamente regresa y acude a la dirección del hospital y el 13 de abril, perdón, el 26 de marzo se le hace también de conocimiento que tome unas vacaciones para, en lo que la situación jurídica que ella tiene se pueda resolver. Ella, de acuerdo al derecho de sus vacaciones del año 2019, toma 2 semanas de vacaciones y se presenta el 13 de abril para nuevamente pedir, pues, se le asigne el lugar, el área y el trabajo que le corresponde. Sin embargo, se le niega nuevamente, por lo cual ella recurre a hablar con el jefe con su representante sindical y pues se le hace de conocimiento que el representante sindical, en palabras de la quejosa, le hace saber que ha hablado con la jefa de recursos humanos y que no puede asignarle el puesto ya que le han de crear una serie de irregularidades para no permitirle desempeñar el trabajo que detonó a partir del oficio mencionado el 15 de marzo de la subdirección del hospital. En este momento se da ya otra situación, porque ella menciona que entonces acudirá a realizar procesos legales que conforme a derecho le corresponden y también interponer su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y se le hace saber que si ella realiza esta serie de conductas, entonces no recibirá ningún tipo de apoyo. Posterior a esto, ella procede y entonces se le vuelve a citar al hospital y se le hace saber que ya no estará en esa área de trabajo, sino que será reasignada a la jurisdicción sanitaria en la ciudad de Tapachula, porque ese es su centro de adscripción, lo cual evidentemente genera una molestia en la quejosa, porque no existe ningún argumento válido que permita justificar este cambio de adscripción, sino más bien parece ser una especie de contraposición en virtud de las conductas que la propia trabajadora ha realizado conforme a derecho. He quitado la presentación por lo siguiente. Aunado a esto, inicia la quejosa una serie de gestiones para intentar se le reconozca a partir del hecho detonante que mencioné en un principio, el derecho que tiene a su centro de adscripción y, por supuesto, también al puesto de trabajo que se le ha asignado.
Una vez hecho esto, se le manda a citar a la sala de juntas del Hospital General, donde se genera un acuerdo único que menciona que evidentemente será reasignada a su centro de trabajo para que se presente a trabajar. Ella se presenta, nuevamente es denegada esta posición, se le vuelve a notificar y entonces ella ya inicia a partir de mayo, presenta su queja ante la comisión y se inicia todo el proceso que la comisión determina. Estos son los hechos en materia muy general. Hay una negación. Primero, hay una determinación administrativa sobre una asignación. Posteriormente, hay una negación de una jefa de recursos humanos de asignar la posición sin un argumento legalmente válido. Posteriormente a esto, se inicia un proceso de queja interna, de procesos administrativos internos, en el que no existe respuesta y como resultado derivado de esto, o en apariencia de derecho, ella es cambiada de centro de adscripción, por lo cual, a través de las gestiones de la quejosa, se consigue a través de un acuerdo único, se le vuelve a reasignar y posteriormente es negada esta reasignación para notificarle a través de las diferentes, bueno, de su jefe inmediata, que será reasignada a la unidad sanitaria. Hecho esto, ella notifica que en caso de no existir ninguna resolución favorable conforme a derecho, iniciará una huelga de hambre. La comisión emite medidas precautorias, posteriormente el reforzamiento de las mismas, y ahí concluimos los hechos de manera sistemática. Una vez que hemos visto o hemos escuchado de qué se trata de manera paulatina y sistemática esta serie de hechos, tendríamos que preguntarnos, ok, si existió una asignación, una negación, confrontación, cambio de adscripción y posteriormente una huelga y un inicio ante la Comisión Estatal, ¿cuáles son los hechos, perdón, las pruebas que la quejosa ha de presentar para justificar cada uno de sus dichos? Que ojo, el tema probatorio es un tema procesal y es sumamente interesante y nos garantiza también la justificación de cada uno de los hechos narrados. Recordemos que a partir de las diferentes reformas, pues no existen pruebas tasadas como tal, es decir, no un elemento documental lo prueba todo, sino más bien se trata de pruebas concatenadas y el cómo se generan es la gran respuesta a la gran pregunta. ¿Cómo probamos? A través de cómo concatenamos nuestras pruebas en cuanto a los dichos que hemos mencionado. Muy bien. Y en este caso, ¿de qué pruebas estamos hablando? ¿Cómo las vinculamos? Pues bueno, la primera evidencia, evidentemente, es el oficio HGT, diagonal RH, diagonal 178, diagonal 15, diagonal 03 del 2020, de fecha del 15 de marzo, suscrito por el director del hospital, el subdirector administrativo del hospital, en el cual menciona que asigna la parte quejosa al área de captura de recursos humanos y en el cual obra la leyenda recibió original. El segundo es el escrito de queja en donde menciona los hechos anteriores y en donde también especifica que al no tener asignado un área de trabajo fue enviada a la cocina del hospital por no tener espacio, lo que ocasiona burlas por parte de sus compañeros. Si notamos, hay una constante negación por parte de los superiores para que ella sea asignada a su puesto de trabajo sin que se especifique una razón jurídica o una razón de peso en materia laboral que pueda justificar esta decisión. ¿Ok? Bueno, también el oficio HGT DJ, diagonal 482, diagonal 2020, de citatorio para levantar un acta administrativa, derivado del memorándum HGT, diagonal RH, diagonal 070, de memorándum, donde se le hace de conocimiento el cambio de área de adscripción. El cuarto, pues es en el acuerdo en el cual se llega, el cual queda de la siguiente manera, o de forma literal, que se denomina acuerdo único, derivado de una audiencia entre directivos y la quejosa, en el cual se reconoce, uno, que no se le asignó el puesto de trabajo, y dos, que se le retiró el equipo para el mismo fin. 5, el oficio HGT, diagonal DJ, diagonal 577, diagonal 2020, en el que se le niegan copias del expediente derivado de todo el proceso que haya iniciado a partir del día marzo en el hospital. Se le niegan.
La negación de esto está injustificado, ya que derivado de todos los principios procesales, nosotros tenemos primero derecho de audiencia y segundo igualdad de armas. Es decir, tenemos derecho a conocer de nuestro caso y de nuestro expediente, precisamente para nosotros generar estrategias legales de defensa en materia administrativa, en materia contenciosa. El oficio HGT, diagonal DJ, diagonal 429, diagonal 2020, en donde se le solicita que asista a la sala de juntas del hospital y como consecuencia o como resultado se genera el acuerdo único. El 7, impresión fotográfica de fecha 29 de marzo del 2021 correspondiente a mensajes de WhatsApp enviados por la quejosa al personal a cargo de la integración del expediente, en el que se hace conocimiento que el responsable inmediato giró instrucciones para no dejar ingresar al Hospital General de Tapachula a la quejosa. Ojo, solicita que no se le permita el ingreso a la quejosa al Hospital General. Recordemos de que estamos hablando de una violación al trabajo digno por 1, hostigamiento y 2, discriminación. Siguiente, impresión fotográfica del oficio HGT, diagonal DJ, diagonal 229, diagonal 2021, en el que se hace mención nuevamente que no se le permita el ingreso al Hospital General de Tapachula a la parte quejosa. 9. Escrito firmado por la parte quejosa de 20-30 de marzo de 2021, dirigido a diversas autoridades, entre ellas al secretario de Salud del Estado, al gobernador del Estado, en donde la quejosa informa que de no darse solución, se iniciaría una huelga de hambre. Siguiente, un acta circunstanciada de fecha 5 de abril de 2021, realizada por personal fedatario del organismo en las instalaciones del Hospital General de Tapachula, en el que se hizo constar el inicio de la huelga de hambre por parte de la quejosa. Vemos cómo esto va escalando desde la solicitud, perdón, la asignación, el seguimiento, las solicitudes por el respeto a la asignación del trabajo, le niegan el espacio del trabajo, le retiran sus instrumentos de trabajo, queda en la cocina por no tener un área de trabajo, le niegan el acceso al hospital y ahora ella inicia una huelga de hambre. Muy bien. Y después, como siguiente elemento, diferentes actas circunstanciadas, tanto del visitador adjunto como de los acuerdos y como de los demás hechos derivados de cada una de las solicitudes que la parte quejosa ha realizado ante las diferentes instancias para solicitar, el reconocimiento de su área de trabajo que conforme a ley le pertenece. Siguiente, la medida precautoria cautelar número CEDH, diagonal MPC, diagonal 0013, diagonal 2021, en donde se solicita mediante oficio número CEDH, diagonal BARTAP, diagonal 0587, diagonal 2021, la emisión de las medidas precautorias para garantizar la seguridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos de la quejosa. Y por último, la solicitud del reforzamiento de medidas precautorias número CEDH, MPC, diagonal 0013, diagonal 2021. Cada uno de estos elementos lo que hacen es vincular a cada uno de los hechos emitidos durante el presente expediente que derivó en el análisis que ahora estamos haciendo de la recomendación. De manera general, esto sería lo que tendría que comentar, haciendo una invitación a los estudiantes que siempre utilicemos para el análisis de hechos, modo, tiempo y lugar. Y también para la solicitud a través de diferentes escritos a diferentes instituciones es modo, tiempo, lugar. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias. Todo este análisis que ustedes nos ayudan a realizar, pues pone en evidencia el trabajo con el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha trabajado y pues nos llena de satisfacción saber que se van cumpliendo con todos los requisitos jurídicos establecidos para presentar para hacer evidentes estas quejas. Bueno, vamos a pasar ahora con el doctor Braulio Eduardo Salazar Gordillo, secretario técnico de la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pues, mucho gusto, doctor Braulio Eduardo Salazar Gordillo, bienvenido. Quisiera yo presentarlo con su semblanza curricular. Es doctorado en Derecho con perfil en Investigación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Él es maestro en Derecho Constitucional
y amparo por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue ponente del tema Derecho al Trabajo Decente en la jornada de talleres en Derecho Intercultural organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas. Fue ponente del tema Derechos Humanos Laborales en el taller Derechos Humanos de la Teoría a la Realidad, organizado por el Instituto de Investigadores Jurídicas de la UNACH. Participó en la obra colegiada Estudios sobre Derechos Individuales y de Grupo, con la publicación denominada Medidas Cautelares Internacionales de Protección de Derechos Humanos. Participó en el anuario 2018 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, con la publicación denominada Política Criminal desde la vista de la justicia restaurativa. Fue director jurídico de la Asociación Civil Dominando el Arte de Ayudar. Es profesor de asignatura en la Facultad de Derecho Campus 3, Extensión Tapachula, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es secretario técnico de la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, doctor Braulio. Pues escuchamos ahora todo este análisis que nos va a presentar. A sus órdenes. Buenos días a todos, mucho gusto. Buenos días a todos quienes están conectados. Un gusto saludarlos. Pues a mí me toca hacer el análisis desde el punto de vista ya un poco más del ámbito jurídico, después de que el amigo Oscar Andrei pues nos da la narración de los hechos, como él mismo bien decía, ¿no? Un principio general de derecho es dame los hechos, yo te daré el derecho. Entonces a mí me toca concatenar. Una vez que está toda la narrativa que viene expuesto el doctor Oscar del tema, de todo lo que derivó la queja y todas las actuaciones que realizó esta honorable comisión para la investigación de los hechos y lo que llega pues a determinar la recomendación pues que estamos comentando. Ahorita me voy a permitir proyectar unas diapositivas que tengo. Yo creo, bueno, estoy planteando hacer este análisis, lo quiero hacer breve para, para no aburrirlos también, quiero irme a lo concreto y lo quiero dividir en dos partes. Una que sería precisamente dar una pequeña reseña, una breve explicación de la importancia del derecho fundamental al trabajo, ¿no? Para que estemos situados en eso, no sé, para quienes nos estén escuchando, si alguien que esté todavía en formación y estudiando esta cuestión de derechos humanos, derechos fundamentales, quiero hacer una pequeña reseña de la importancia del derecho social, un derecho fundamental al trabajo, y después platicar de cómo las evidencias que están en la recomendación, en el expediente de la recomendación, cómo se acredita que hubo una vulneración a ese derecho al derecho al trabajo digno y decente, ¿vale? Como vamos a platicar, por el hecho de haberse acreditado, según la evidencia que consta en el expediente, una vulneración a ese derecho fundamental a través de el hostigamiento laboral, que vulnera principalmente el derecho a la igualdad, ¿no? El derecho fundamental a la igualdad, que es un valor fundamental del ser humano. Permítame, ahorita comparto pantalla. No sé si se alcanza a ver. Sí, Ok, estimado doctor. pues les comentaba, iba a comenzar este pequeño análisis con la cuestión de analizar un poco la importancia del derecho laboral, el derecho fundamental al trabajo, que hablando de, este, de la teoría o del estudio de los derechos humanos y fundamentales,
Pues vamos a hablar de que principio al comienzo, ¿no? En la evolución, en la historia de los derechos humanos fundamentales, hay un reconocimiento, primeramente a los derechos de carácter relacionados a la libertad, ¿no? Al derecho fundamental de la libertad. Cuando hablamos de la declaración, perdón, cuando hablamos de la Revolución Francesa, lo que se pide al Estado es precisamente una no actuación, una abstención. Permítame ser propietario, permíteme ser libre, el Estado no debe de intervenir. Entonces, lo que estamos en un principio es ponderando el derecho a la libertad. Después, en la evolución y como se maneja teóricamente o doctrinalmente, la segunda generación de derechos humanos, vamos a hablar de los derechos que están ligados al valor fundamental de la igualdad. Y es donde empezamos a hablar del Estado social, que eso se da a principios del siglo XX, el reconocimiento tal cual del Estado a estos derechos de carácter social. Al principio le decíamos al Estado, no intervengas, y después se le dice, necesito tu intervención para que generes un piso más o menos parejo para que pueda yo desarrollarme como persona, pueda yo, final de cuentas, conseguir la finalidad del ser humano, que es desarrollarse y ser feliz, ¿no? Y ahí ya se requiere la intervención del Estado, se requiere la intervención del Estado, y eso es a principios del siglo XX, cuando ya se da el reconocimiento de los derechos sociales, entre los que vamos a hablar que no podemos hablar de principal por la teoría de derechos humanos, que todos tienen la misma jerarquía, pero vamos a hablar que uno de los derechos principales es el derecho al trabajo, que es un derecho puente que al final de cuentas nos va a permitir acceder por la característica de interdependencia a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida. Si uno tiene garantizado el derecho al trabajo, pues seguramente va a tener garantizado el derecho a la salud, porque de hecho el derecho al trabajo implica que un trabajo digno implica que se tenga seguridad social, que se tenga una buena seguridad social, que se tenga una buena remuneración. Y eso al final de cuentas impacta en el acceso a otros derechos de corte fundamental. Entonces, como le comentaba, el derecho al trabajo nace para proteger a la parte débil de la relación obrero-patronal. Porque vamos a hablar, en derecho laboral realmente no podemos hablar de una igualdad formal. Siempre va a haber una diferenciación, siempre va a haber una subordinación. Es una característica de una relación de trabajo. Es una característica y que precisamente eso hace posible, desgraciadamente, que se puedan dar abusos y que se puedan dar el caso como en el que se analiza de hostigamiento o acoso, ¿no? Siempre va a haber una asimetría de poder. Y así nace el derecho y por eso requiere la intervención del Estado. No podemos hablar de igualdad entre patrón y trabajador porque el patrón, que en el ámbito privado es el dueño de los medios de producción, no puede ser, no puede haber una igualdad con el trabajador que acude sometido a la relación de trabajo por necesidad y muchas veces tiene que aceptar las condiciones que se le determinen. Y al principio, antes de que se regulara el derecho al trabajo como tal, incluso se hablaba de que la relación era de carácter civil y una supuesta igualdad de condiciones, una relación contractual que después se vio viendo y cuando precisamente es uno de los detonantes de que surge el derecho fundamental al trabajo, esa cuestión no podemos hablar de una relación entre iguales, porque siempre va a haber esa simetría de poder. En este caso no estamos hablando que es una institución privada, pero al final de cuentas hay una subordinación también, porque si bien el patrón es el Estado, este, canaliza ese poder de dirección a sus directivos, a los jefes, y entonces se va dando de todos modos esta simetría de poder. Entonces, eso es importante tener en cuenta, de que no podemos hablar, como les comentaba, una relación entre iguales. De hecho, por eso, de hecho, la única posibilidad de que un trabajador o que un gremio laboral pueda estar más o menos a la altura o una simetría de poder con el patrón es a través de cuando se organizan a través de un gremio sindical, ¿no? Que por eso existe la negociación, la negociación colectiva y eso da lugar a los contratos colectivos de trabajo y que la función principal del sindicato es precisamente proteger al trabajador. Comentaba
De hecho, México es pionero en reconocimiento al derecho fundamental al trabajo. La Constitución de 1917 incluso se adelanta a la Constitución de Weimar en Alemania de 1919 y reconoce con consecuencia de la Revolución Mexicana la promulgación el 5 de febrero de 1917 de nuestra Constitución, actualmente todavía vigente, ya incluye o reconoce el derecho fundamental al trabajo, en su artículo 123. La Constitución establece o reconoce el derecho a trabajo en su, en su artículo 5, la libertad de elección de trabajo, y en su artículo 123, las condiciones de cómo debe darse. Pero México es pionero realmente en constitucionalismo social. En esos mismos años, en 1919, se crea la Organización Internacional del Trabajo, consecuencia de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, y se establecía que la justicia social garantizada por la satisfacción de derechos sociales mínimos son elementos indispensables para alcanzar la paz universal y permanente. Entonces, hablamos de la importancia de la justicia social, y le digo, uno de los principales derechos que van a permitir esa justicia social es precisamente el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, y como bien en la recomendación empieza al momento de hacer el análisis jurídico o la fundamentación legal que da origen a la recomendación, después de todas las evidencias que bien que de manera clara resumió el doctor Oscar Andrei de cómo se fueron dando los hechos. Entonces, ya teniendo los elementos, la recomendación en el análisis o la fundamentación legal, que es un elemento indispensable en un acto de autoridad, una autoridad administrativa como es aunque no es vinculante, pero es una autoridad administrativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que va a emitir recomendaciones, tienen que motivar y fundamentar su actuación de acuerdo a los artículos 14 y 16 constitucionales. Entonces, bien reseña la vulneración de este derecho digno, derecho al trabajo digno y decente, que viene contemplado, como les digo, desde la Constitución, desde cuando se publica la Constitución 5 de febrero de 1917, que ya reconoce ese derecho al trabajo, como incluso después en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, con su artículo 23 establece también como algo preponderante el derecho al trabajo, y dice: toda persona tiene el derecho al trabajo, a la elección libre de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Su numeral 4 refiere que nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Eso establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que bien igual se reseña, les digo, en la narrativa o en el discurso de por qué se vulnera el derecho al trabajo o qué es lo que se está vulnerando. El artículo 7, al igual del Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, establece en su artículo 13 que reconoce el derecho a toda persona, condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho de un salario equitativo e igual por trabajo igual sin distinciones de ninguna especie. Siempre vamos ponderando que debe haber una igualdad, pero como les comentaba, no es una igualdad entre patrón y trabajador, porque al final de cuentas siempre va a existir subordinación, y como les comentaba, no vamos a hablar de una igualdad formal, no puede haber una igualdad formal ni material entre trabajador y patrón, porque hay una simetría de poder, hay un poder de dirección, hay una subordinación, pero lo que se trata es que hay una igualdad de condiciones entre todos los trabajadores, que hay un respeto, una garantía de no discriminación, y que todo eso está vinculado con la dignidad humana, el respeto al derecho fundamental, al valor de la libertad y el derecho valor fundamental a la igualdad, nos va a llevar a lo que vamos a entender por dignidad humana. Como me permito leer lo que dice la diapositiva: es el valor supremo de la condición humana y como el atributo propio de los integrantes de nuestra especie. Se le reconoce su innata diferencia con el resto de los demás seres que existen en el universo por contar el ser humano
cualidades de inteligencia, razón, voluntad, libre albedrío y tendencia a la libertad que lo hacen único, singular e irrepetible. Y les sigo comentando de lo que vamos a entender, ¿no? Porque al final de cuentas la recomendación se basa en eso, en analizar precisamente si hubo una vulneración al derecho al trabajo digno y decente, que me voy a adelantar un poco por cuestiones de tiempo a, a comentarles lo que vamos a entender por derecho al trabajo digno y decente. Trabajo digno y decente es un término acuñado por la OIT en 1998 y que deriva de los 8 convenios fundamentales que podemos llamar de la Organización Internacional del Trabajo, que son dos, el 29 y el 105, que están relacionados o que tratan sobre la prohibición del trabajo forzoso, que están relacionados directamente con el derecho a la libertad. El 87 y 98, que están relacionados con la libertad sindical y libre negociación, que era lo que les comentaba, que era la única forma en que el trabajador va a poder estar más o menos a la par con el trabajador, va a ser el momento que se agremie en un sindicato. El 100 y el 111, que es al que le vamos a dar puntual un poquito más de atención, que es sobre el tema que habla la recomendación, es el punto de no discriminación e igualdad de oportunidades, que son el convenio 100 y 111, y el 138 y 182, que hablan de la prohibición del trabajo infantil y sus peores formas. Estos 8 convenios que nos comentaba son lo que dan en realidad origen, le dan el origen al término de trabajo decente acuñado por la Organización Internacional del Trabajo en 1998. De hecho, son 8 instrumentos internacionales, 8 convenios internacionales que ya fueron ratificados por México. Entonces, este reconocimiento, digo, esto es lo que da, o lo que vamos a entender por trabajo digno y decente, deriva de esos 8 convenios internacionales. Y México lo acuña en su artículo 123, lo reconoce constitucionalmente, y en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 también incluye qué vamos a entender por trabajo decente. Esto ya está tipificado en México. Y una de las características principales es que se tutele la igualdad sustantiva de hecho de trabajadores y trabajadores frente al patrón. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3 bis, también habla ya de hostigamiento laboral, que es parte de la fundamentación que narra y que, de manera congruente, la comisión al redactar la recomendación, habla de qué entiende, ya está tipificado, ya está legislado, ¿no? En el artículo 3 bis, también en la reforma de 2012, que vamos a entender por hostigamiento laboral, y es el ejercicio del poder de una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Ya está entonces, como les comentaba, les quise dar una pequeña reseña de la importancia del derecho al trabajo decente, la importancia del respeto al trabajo, al derecho al trabajo, y por qué en este caso, que ya con las evidencias que existen en el expediente, se puede hablar de que sí se acreditan los elementos, ¿no? La, la, este, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece, como bien comentó en la introducción, como bien se comentó en la introducción, en el amparo directo 47 de 2013, la primera sala establece cuáles son los elementos para, para hablar de que existe un hostigamiento laboral. Y son 4 que me voy a permitir darles una breve lectura. El primero es el objetivo de intimidar o opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al demandante con miras de excluirlo de la organización o a satisfacer la necesidad de agredir, controlar y destruir por el hostigador. Ese elemento que al final de cuentas no es desvirtuado
por la autoridad responsable, en este caso la Secretaría de Salud, es de las evidencias del caso se puede acreditar. Porque desde un momento nunca se le excluye a la trabajadora, ¿no? Se le hace a un lado de la organización del clima, de ambiente laboral, se le excluye, se le hace a un lado, se le dice que no forma parte del equipo de trabajo, que su sindicato no es bien visto en esa zona, que se cambie de sindicato. Entonces se le excluye, no se le da actividades. Y es esta parte, se le intimida, obviamente por el poder de subordinación o poder de dirección, perdón, del patrón. El segundo aspecto es que esa agresividad o el hostigamiento laboral haya ocurrido bien entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, donde activo o pasivo ocupa un nivel similar en la jerarquía ocupacional o por parte de sus superiores jerárquicos. Que ahí vamos a hablar de que en este caso fue por parte de los superiores y vamos a hablar del hostigamiento de manera vertical descendente, porque bien se puede dar el hostigamiento también horizontal entre compañeros de trabajo, que también se da, y también se puede dar vertical ascendente, que también es un poco menos común, pero se puede dar en determinado caso que el acoso o el hostigamiento sea del trabajador al patrón, aunque eso ocurre, aunque en menos ocasiones, ¿no? Pero yo creo que el principal tal vez es los primeros dos, el horizontal, que es entre trabajadores de la misma jerarquía, y el vertical descendente, que es entre patrón o jefes y trabajadores, que es el caso que acontece. El punto 3 es que esas conductas se hayan presentado de manera sistémica a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral. Este es importante y queda acreditado según la narrativa también que nos acaban de exponer, de que son varios actos que se van concatenando, ¿no? No es un acto aislado, porque cuando es un acto aislado es difícil acreditar el hostigamiento, el acoso laboral, pero en este caso son varias actuaciones, son varias, y queda la evidencia de todos los escritos que presenta la trabajadora, ¿no? Para que le den un lugar, para que le asignen un escritorio, inclusive le quitan su escritorio, le quitan su equipo de cómputo, la dejan solo en un lugar, no le dan trabajo, la excluyen. Inclusive ella narra en su escrito de queja que cuando no llegaba a su compañera de trabajo, que era donde le habían asignado una silla, se tenía que ir al comedor, ¿no? Porque no tenía un espacio realmente donde estar. Pero esas actuaciones hay una sistemicidad, son sistémicas, esa vulneración. No podemos hablar de moving cuando es una actuación aislada, es difícil de comprobar. Entonces, pero en este caso creo que sí se acredita con todo lo que está en el expediente de que fueron varias acciones por parte, no solo de parte de 3 superiores jerárquicos, que condujeron a ese hostigamiento, a esa vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación. Y el punto 4 es que la dinámica hostil se haya desarrollado como le escribió la demandante en su escrito inicial, que en este caso creo que acontece, ¿no? Porque ella, de todo lo que narra, pues al final de cuentas lo va acreditando en su escrito y con las actuaciones que están, en el expediente de la recomendación. Creo que por mi parte sería todo. Pues a mí me tocó este análisis y como les comenté, quería ser un poco breve, nada más explicarles un poco de la importancia del derecho al trabajo y cómo se aprecia o es visible que existió una violación del derecho fundamental al trabajo digno y decente, sobre todo en uno de sus elementos principales, que es el derecho a la igualdad y su garantía de no discriminación por todas las conductas que fueron ejercidas en contra de la quejosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Braulio. Muy interesante escuchar todo con precisión los diferentes aspectos que han sido violados desde el punto de vista de derechos del ser humano. Y vamos a pasar ahora a escuchar por parte del doctor Antonio de Jesús Victorio López su disertación sobre la responsabilidad institucional que tiene la dependencia involucrada y los puntos resolutivos y recomendaciones para reparar el daño. Pues tengo el gusto de presentar al doctor Antonio de Jesús Victorio López.
Quiero leer un poco su semblanza curricular. Perdón, un momentito, aquí está. Él es doctor con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y maestro en Derecho del mismo instituto. Se desempeñó como subjefe fiscal de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como encargado de la defensa de amparos y juicios contencioso-administrativos. Fue secretario técnico de los foros de consulta y revisor del anteproyecto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Es director jurídico de Arellano y Asociados, firma especializada en materia fiscal, administrativa y compliance laboral notarial. Se desempeña como asesor de la Secretaría Técnica de Rectoría de la UNACH, como encargado de la gestión y elaboración de acuerdos rectorales y proyectos especiales. Es profesor de pregrado y posgrado e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, entre otras. Es conferencista profesional e internacional y coach empresarial. Bienvenido, doctor Antonio Jesús Victorio. Estamos a sus órdenes para escuchar su disertación. Muchas gracias, maestro Javier. En primer término, pues agradecer la invitación que nos hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Agradecer también al maestro Manuel, que el día de hoy no está presente, pero que acá como amigos y compañeros estamos representándolo. Agradecer también al maestro Alfredo Acuña, que hace rato nos daba una cordial bienvenida. Y por supuesto a mis compañeros y amigos, el doctor Oscar André y el doctor Braulio Salazar, que me precedieron. Y pues me toca la parte final de cerrar este pequeño taller. Y precisamente antes de presentarles las diapositivas, que son breves por el tiempo que tenemos cada uno y para no extendernos demasiado, me gustaría de entrada platicar dos cuestiones que en lo particular me parecieron sumamente interesantes. De primer término, la cuestión de per se, el hecho de que la propia comisión esté revisando este tipo de cuestiones ya me parece un avance sumamente importante en la cuestión de la defensa de los derechos humanos por la vía no jurisdiccional. Porque la primera, incluso en la parte de la competencia, en el análisis que hacen en la recomendación, aluden precisamente a que si bien es cierto, pues existe una relación laboral y por ende pudiera pensarse que no existe precisamente un acto de autoridad, sino como lo comentaba el doctor Braulio hace un momento, sino que existe una relación precisamente de supra-subordinación, podríamos pensar de inicio que no existiría la competencia ahí de la comisión. Sin embargo, pues aluden que para efectos del respeto y de la garantía precisamente de los derechos de la quejosa, en este caso, pues se hace el análisis del tema en concreto y pues se elabora esta recomendación que me parece, como les comentaba, un precedente dentro de las recomendaciones por la vía no jurisdiccional en el ámbito del Estado de derecho chiapaneco, ¿no? Entonces me parece por ese lado sumamente importante y por otro lado, haciéndola también un poco, ahora sí, de abogado del diablo y justamente como parte de la opinión crítica que nosotros pretendemos plantear a partir de este taller, uno de los detonantes para la recomendación como tal y para efectos de encuadrar el tema de una violación y una vulneración al derecho a la vida y a la salud, lo fue el tema de la huelga de hambre, ¿no? Que por ahí comentaban al inicio el doctor Andrei, el hecho de que en su momento la quejosa, al no ver esta respuesta de las autoridades, pues opta por irse a una medida que podemos considerar extrema, pues y se va a una huelga de hambre, ¿no? Esto creo que es un detonante para la protección a través de la recomendación. Y les decía, por ahí podríamos ser un poco críticos en esa cuestión de si en verdad, o sea, ese sería una consecuencia tal cual o pudo haberse evitado esa parte de la huelga de hambre y qué tanto puede en su momento esto
traducirse a una cuestión de un daño que se refiere o se transfiere de los actos de autoridad, ¿no? Nada más dejo ahí la pregunta como para reflexión posterior, pero sí me parecen dos puntos iniciales importantes que comentar. Y bueno, sobre esta cuestión también ya había comentado aquí el doctor Braulio dos conceptos importantes que tenemos que dilucidar. Por un lado, el derecho a un trabajo decente, a un trabajo digno, que lo ha recogido la Organización Internacional del Trabajo en algunas recomendaciones y tratados internacionales, y por otro lado, lo relacionado con el móvil. Esto es muy importante porque precisamente de esas actuaciones sistemáticas, y por ahí, de igual manera, siendo un poquito críticos, hay una parte de la recomendación en donde se alude a un móvil sistemático, lo cual sería un poco redundante. El móvil por sí mismo es sistemático, requiere de una repetición de ciertos actos en lo particular, salvo que hay ciertas excepciones, ¿no? Salvo que en un acto muy extremo se produzca de manera inmediata una violación directa a los derechos laborales de la víctima o de la quejosa en su caso. Esas serían las excepciones a la existencia de un móvil, perdón, no sistemático. Entonces, y además de esto, lo importante de hablar de móvil es que se tiene que revisar básicamente lo que se entiende por derecho al trabajo decente, y de ahí se desprende una serie de obligaciones de los patrones sobre un ambiente digno, sobre un ambiente sano y sobre un ambiente libre de violencia, que ahorita vamos a platicar. Y precisamente sobre eso es a donde va dirigido precisamente la recomendación o las recomendaciones, que son 6, si no mal recuerdo, ahorita las veremos, que en lo particular se señalan institucionalmente, ¿no? Entonces les comparto ahorita la pantalla para profundizar un poquito más en este tema. Pues ya hemos comentado, estamos abordando la recomendación 10-2022 guión R, que ya platicamos, y para efectos de no repetir ya esa cuestión, pues nada más es para ponernos de nuevo en contexto. Ahora bien, respecto a la responsabilidad, bueno, ¿cuáles son los puntos que voy a abordar ahorita? Número uno, la responsabilidad institucional y lo relacionado con los servidores públicos en lo particular. Y número dos, cómo esto se lleva a las recomendaciones en lo particular. Por acá les puse los puntos más importantes de la recomendación, en donde se aborda esta cuestión de la responsabilidad que tienen las autoridades. En primer término, encontrar en el punto 98 de la recomendación el fundamento que desde la Constitución Política del Estado de Chiapas establece como una responsabilidad directa del Estado para poder atender aquellos actos que en su momento pudieran ocasionar alguna vulneración a los derechos humanos de los gobernados, ¿no? Entonces, esa es la base constitucional. Obviamente, esto relacionado con el artículo primero, tanto de la Constitución Política del Estado de Chiapas como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sabemos que todas las autoridades en el ámbito de su competencia son las encargadas de respetar, de velar y de proteger los derechos humanos de y las personas de todo el país, ¿no? Entonces, en ese punto se basa en primer término la responsabilidad del Estado. Número dos, en el punto 99 es donde se menciona literalmente que se acredita el móvil sistemático. Les decía ahí desde el punto de vista del análisis propiamente del concepto, me parecería un poco redundante hablar de móvil sistemático, porque en efecto el móvil para acreditarse tiene que ser de esa manera, salvo esas excepciones que les comentaba, ¿no? Incluso el propio concepto de móvil que se trae como un anglicismo. Seguramente habrán escuchado el concepto de flash mob, donde salen unas personas que de repente estás en algún lugar y que todo el mundo empieza a bailar y luego las personas no saben qué están pasando y al final o se unen o hay ahí como cierta confusión, ¿no? La palabra mob se refiere como a una especie de muchedumbre, y esto y eso trae precisamente la vinculación directa con el concepto
que tiene que ser sistemático y regularmente, aunque puede ser hecho por una persona, regularmente es el sistema el que orilla a una persona a tener a estos problemas en la parte laboral, ¿no? Entonces, en el punto 99 de la responsabilidad que se deriva de la propia institución y de los servidores públicos, se tiene ya toda la evidencia que comentó el doctor Braulio hace un momento, ¿no? El hecho de que se le pidió a la persona, bueno, renuncia, se le cambia la adscripción a otro lugar, en el momento de querer, pues ella tomar posesión de su lugar, no la dejan, le comienzan a dar largas, le piden que se vaya de vacaciones, le piden que se tomen sus días de descanso, hay días inhábiles de por medio, cuando llega no tiene el escritorio, se va a hablarle a la administradora le dice que no le puede ayudar, se va con el del sindicato, incluso el del sindicato le menciona en algún momento que la propia la superior jerárquica mencionó que no la quería porque aparte era integrante de un sindicato que no era bien visto por ella y que si quería permanecer en el lugar, pues que se cambiara al sindicato que estaba, digamos, trabajando en ese momento con ellos, ¿no? Entonces hay una serie de actitudes, por un lado, de acción y otro lado de omisión al permanecer esta persona en ese estado de incertidumbre, ¿no? Entonces, y esto pues se va acrecentando. Hay, además de esto, pues algunos señalamientos directos en donde le dice una persona que ella podía hacer con ella o con la quejosa todo lo que quisiera y si quería la podía dejar en donde quisiera, el tiempo que quisiera y que no iba a pasar nada si se iba a quejar a los ámbitos jurisdiccionales o no jurisdiccionales competentes, ¿no? Entonces, está acreditado con toda la evidencia que hay tanto en oficios como en algunas otras representaciones y por esa parte de ahí se desprende precisamente la responsabilidad institucional. Y el punto 101 de la recomendación nos dice que además de la acreditación de esta vulneración sistemática que sufrió la quejosa, se pudo, a través precisamente de las evidencias correspondientes, se pudo dar cuenta que existía intención en ese sometimiento al hostigamiento laboral. Es decir, porque había una actuación de parte de los superiores y de todas las personas encargadas de poder atender su solicitud, a simplemente omitir esa cuestión o a que intencionalmente, como les comentaba hace un momento, se le decía a la quejosa que se podía hacer literalmente lo que se quisiera con ella, ¿no? Así de manera expresa se lo dijeron y entonces era una cuestión no culposa, digamos, no porque, por ejemplo, en el tema del escritorio, no porque uno de los argumentos es que no existía el recurso para el escritorio. Sin embargo, el primer día que ella llega, pues tenía su escritorio asignado y demás, y resulta que posteriormente se lo retiran, le retiran el equipo de cómputo y todas las herramientas de trabajo. Entonces, es intencional el sometimiento al hostigamiento laboral que tuvo la persona y por lo tanto está acreditado, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron los servidores públicos vinculados con esto? Por parte del Hospital General de Tapachula, sabemos que por cuestiones de datos personales y datos sensibles, pues se omiten, perdón, los nombres, entonces son los ubicados como APR1, APR2, 3, 5 y 8, y la jurisdicción sanitaria número 7, APR4, 9 y 10. Y la responsabilidad institucional recae en la Secretaría de Salud. Entonces, estas personas en lo particular, ya veremos de qué manera, y la Secretaría de Salud a través del Hospital General de la jurisdicción y del Instituto de Salud son los que tienen que cumplir con la recomendación emitida por la comisión. Bueno, dentro de la reparación integral del daño hay varias cuestiones que señalar, ¿no? Primeramente, que la reparación integral del daño en antes se tenía la idea con un enfoque distinto de lo que es la justicia, pues que todo se solucionaba monetariamente, ¿no? Ok, tuviste alguna vulneración en tus derechos y por lo tanto, pues te pago tanto y con eso ya queda resarcido el daño. Ese enfoque ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día,
El tema de la justicia restaurativa ha entrado profundamente en la parte teórica de la emisión de este tipo de cuestiones. Y cuando hablamos de una reparación integral del daño, no es solamente el hecho, en este caso en lo particular, que a la quejosa que sufrió ese tipo de violaciones se le haga de manera inmediata o como lo comenta la parte, el punto 105 de la recomendación, o progresivamente esa reparación integral del daño, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos que esa reparación puede ser de manera inmediata porque puede ir acompañado de un cumplimiento progresivo del mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que observar de primera cuenta. Tiene que verse también que es una cuestión estructural. Es decir, si una persona ya pasó por eso, por cierta situación, que hay evidencia y que ya existe una recomendación, el tema es que esa persona se le repare el daño que se le causó, pero además que otra persona que pueda estar en su lugar no sea sujeto o sujeta de este daño, ¿no? Entonces, hacia allá va la reparación integral del daño. Número dos, hay un enfoque reestructurador, restablecedor y correctivo, porque no solamente es, por ejemplo, a esta persona, ok, pues te voy a devolver tu lugar de trabajo, te voy a permitir que tengas las condiciones correctas y adecuadas de un ambiente seguro de trabajo, pero además voy a corregir esa actuación a través de qué, a través de la solicitud que ahorita veremos en un punto más adelante, al órgano interno de control de que revise el por qué se dieron ese tipo de cuestiones y si las personas que resultaron que fueron responsables de este tipo de situación, pues que al final de cuentas tengan una sanción también de tipo administrativa, ¿no? Por su lado, el punto número 107 de la recomendación nos habla de las medidas reparatorias de satisfacción, rehabilitación y no repetición. En el de satisfacción tenemos precisamente esto que les comentaba, ¿no? El hecho de, ok, se le instruye entonces a los responsables, a la institución responsable de que se inicie un procedimiento ante el órgano interno de control para verificar todas investigar y en su caso sancionar todas las acciones y omisiones que hayan cometido estas personas en detrimento precisamente de la quejosa, ¿no? Entonces le deja abierta esa parte de la cuestión sancionatoria para efectos de determinar cuáles serán precisamente aquellas responsabilidades que van a recaer sobre estas personas que fueron agresoras desde el punto de vista del hostigamiento laboral. Número dos, respecto a las medidas reparatorias, la rehabilitación. Acá es importante en el punto 109 de la recomendación que se establece la atención médica y psicológica de la quejosa. Acá, y por ahí hay un punto importante también de la recomendación en donde dice que cuidando precisamente el consentimiento informado de la misma. Les comentamos también como a manera de analogía, ¿no? Nosotros ahorita estamos llevando a cabo la implementación de la norma oficial mexicana 035 en la Universidad Autónoma de Chiapas y hay personas de entrada que creen que cuando los mandan al psicólogo, o sea, ellos dicen, no, a mí me están, pues violando, yo he recibido violencia laboral, pero ¿por qué me mandan a mí al psicólogo? ¿No? Esa es la parte que a veces no comprenden las personas, que la atención psicológica es desde el punto de vista de ver qué tanto te puede causar de problemática emocional y psicológica el hecho de haber estado, o sea, acá lo llevamos al extremo porque hubo una huelga de hambre, ¿no? Pero la parte de estar todos los días con la incertidumbre de llegar a tu lugar laboral y que no tengas las herramientas, que no sepas lo que va a pasar al siguiente día, que te digan que no eres parte de un grupo de trabajo, o sea, toda esa parte psicológica de estrés que tiene la persona, pues tiene que ser atendida, ¿no? Entonces acá se le recomienda la rehabilitación a partir de una atención médica y psicológica. Y esta atención pues tiene que ser gratuita, tiene que ser, lo platicábamos también el otro día con algunos compañeros, ¿no? O sea, ¿de qué sirve, por ejemplo, si te voy a ofrecer atención psicológica, pero la cita que te voy a dar es en un año? ¿No? O sea, no hay una contención inmediata, entonces tiene que ser también una contención pues rápida y concisa de la situación para ver si requiere pues mayor tratamiento y demás.
La no repetición dentro de las medidas reparatorias que hablamos, se establece que se va a llevar a cabo un curso integral sobre derechos humanos y prevención de violencia y hostigamiento laboral. Dentro de la recomendación, pues se retoma esta situación y aquí quienes deben de tomar ese curso son, en lo particular, las personas que estuvieron involucradas, que señalaba anteriormente, e incluso todas las otras personas que trabajen en la institución, ¿no? Y a partir de ello, otra parte de la reparación del daño es la emisión de un protocolo de atención dentro de los siguientes 5 meses para prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de hostigamiento, acoso laboral y o violencia. Y esto se tiene que hacer de acuerdo a los lineamientos que establece la propia recomendación, tomando en consideración la norma mexicana R025 y aparte el modelo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de ese mismo protocolo, ¿no? Entonces, esto de entrada, comentarlo al margen, no es, o sea, no, aunque si bien es cierto lo recomiendan aquí, no es algo novedoso ni es algo que tendría que recomendarse. O sea, las autoridades y los centros laborales ya deberían de tener, si bien es cierto, la norma mexicana, la 025, no es como tal obligatoria, pero como una buena práctica dentro de los centros laborales tendrían que ya llevarse a cabo. Lo que sí es obligatorio es la norma oficial mexicana 035, que tiene que ver también con la prevención de factores de riesgo psicosocial. Entonces, o sea, este tipo de cuestiones precisamente ya no tendrían que suceder en el papel, porque desde 2019 es obligatoria la norma 035 y deben existir ya mecanismos de atención de violencia laboral y demás, ¿no? La norma mexicana 025 es un poco más complementaria, digamos, a través de certificaciones, a través de un ente certificador y a través precisamente del protocolo, pero si no se tiene la 035 como base del combate a estas malas prácticas, pues va a quedar un poco ahí, pues chueca la mesa, ¿no? Yo creo que sí tendría que voltearse o todas las autoridades no solamente en el estado, sino en todo el país y todos los centros de trabajo más bien deberían de voltear a la implementación de este tipo de normas oficiales mexicanas. Y finalmente, dentro de esto, señalan en la parte de la reparación integral del daño que la institución debe de observar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, precisamente en el ámbito que comentaba hace rato el doctor Braulio, respecto al trabajo decente y ambientes laborales seguros y libres de violencia, ¿no? Entonces, básicamente, a partir de esto vienen las recomendaciones, que ya es la parte final de la recomendación, valga la redundancia. Y primero es adoptar las medidas para la reparación del daño. ¿Cuáles van a ser esas medidas? Las que acabamos de comentar en lo particular. Segunda recomendación, dar vista al órgano interno de control para que en su momento investigue y a su vez, si es conducente, pues sancione precisamente a las personas que intervinieron en estos actos y omisiones y precisamente deje un precedente también para futuros actos, ¿no? La tercera, la atención médica y psicológica en los términos ya señalados. La cuarta, la implementación del curso integral, en donde va directamente referido a las personas que también señalaron como responsables, tanto del Hospital General de Tapachula como de la jurisdicción sanitaria número 7, pero además abrir esa posibilidad para todas las demás personas que integren pues el grupo de trabajo en estas instituciones, en lo particular en la Secretaría de Salud. Y la quinta recomendación, la elaboración del protocolo, que es lo que comentábamos hace un momento. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene un modelo, o sea, no es también que estemos descubriendo el hilo negro, o sea, de parte de las autoridades, no de que no se quiera cumplir, ya existe un modelo que se puede complementar con lo relacionado con la norma mexicana 025 y de esta manera cumplir esa situación. Y finalmente, la obligación de tener un enlace institucional, pues que esté informando acerca de la implementación de las recomendaciones, de la aceptación en primer término, obviamente, y a partir de ahí del seguimiento de estas actividades de reparación del daño y propiamente de las recomendaciones. Entonces, en conclusión, como les comentaba al inicio de mi participación, considero que
Es un precedente el hecho de que la comisión haya entrado al estudio directo de un asunto de este tipo, saltando esa parte de la relación de supra-subordinación y teniéndolo que directamente existe una violación a los derechos humanos, en este caso de la quejosa, y a partir de ahí una serie de recomendaciones que son las que analizamos hace un momento para poder tener un ambiente laboral sano y libre de violencia. Y finalmente, nada más agregar que el tema del mobbing me parece sumamente importante de poder analizarse. Hace unos días estuvimos también ahí con el doctor Braulio participando con algunas personas de un ayuntamiento dando un curso sobre esto. Y la verdad es que muchas veces normalizamos este tipo de conductas, tan las normalizamos que ni siquiera pensamos que exista ninguna situación de por medio, ¿no? Que realmente exista una vulneración. Y cuando se da este tipo de cuestiones y cuando alguna persona intenta levantar la voz y reclamar lo que por derecho le corresponde ante esta clara desventaja que se tiene, como lo comentaba el doctor Braulio, ¿no? No es una relación en donde estemos los dos como pares, sino que la parte de la estructura financiera, económica y demás la tiene el patrón. Entonces el trabajador siempre entra en una desventaja, ¿no? En ese tipo de cuestiones, aunque yo he visto el otro extremo, me ha tocado en la parte jurisdiccional demandas donde el trabajador no se acerca jamás a su juicio y termina ganando, ¿no? Esa es la otra parte de la moneda. Pero bueno, aquí el tema es que existen los mecanismos, tenemos como obligación como centros laborales, además de autoridades, de contar con estas cuestiones que se recomiendan, tanto la norma mexicana 025 como la 035 en materia de prevención de riesgos psicosociales. Y por lo tanto creo que es importante que todas las autoridades y sobre todo los trabajadores y trabajadoras estemos conscientes de esta situación. Pues no me queda más que agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por su tiempo y procedo a darle la palabra de nueva cuenta al maestro Francisco Javier para lo que quiera comentar. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta disertación, por este análisis jurídico que ustedes nos han hecho el favor de presentar. Había aquí una pregunta ¿qué sucede si las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal no se ponen en práctica o se ponen en práctica en lugar de las 7, 8 recomendaciones, únicamente se ponen en práctica 2 recomendaciones? ¿Qué procede posteriormente? ¿La comisión puede intervenir nuevamente o la quejosa puede ya levantar una demanda, una denuncia ante las autoridades competentes? Si gustan, yo le doy respuesta al interrogante. Sí, Pues como sabemos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es una autoridad, es una autoridad administrativa, pero no es vinculante. Es sí. una autoridad vinculante, sus resoluciones no son, no tiene una fuerza coercitiva tal, ¿no? Sino eso es como bien lo dice, una recomendación, no es una resolución, una sentencia. Sin embargo, por el impacto mediático, por lo que implica, ¿no? La legitimidad que tiene la comisión. Entonces es cuando una recomendación llega a una autoridad responsable, en este caso a una institución pública, pues por lo regular se acata. De hecho, la misma legislación de la Comisión Estatal establece de que si la autoridad responsable no la acepta, pues tiene que explicar, fundamentar, motivar el por qué no acepta la recomendación, el por qué no está de acuerdo, ¿no? El por qué dirá de que no es cierto, yo no cometí esa vulneración de derechos humanos, ¿no? Y entonces en esa no aceptación incluso la comisión podría mandar a Congreso del Estado, incluso que en Congreso del Estado argumente el por qué no está aceptando la recomendación. Entonces, si bien no es un ente coercitivo, sí tiene una fuerza, una legitimidad, una autoridad política
bastante importante, y creo que muchas veces cuando uno como autoridad le llega, a ver que está una parte de autoridad, llega una recomendación, pues trata uno de aceptarla y acatar y tomar las medidas que la, que la comisión ha determinado después del análisis, ¿no? Y ahora bien, que independientemente si no se llegase a aceptar, pues esto es aparte, ¿no? Igual pudiese irse, si una persona, en este caso, por ejemplo, en el caso concreto, la quejosa pudo haber, como bien interpuso su queja ante la Comisión de Derechos Humanos, Estatal de Derechos Humanos, como también pudo irse a través de la vía jurisdiccional y promover una demanda laboral por el hostigamiento que estaba sufriendo, y las dos se van en paralelo. O sea, no porque ya iniciaste una, no puedes iniciar la otra. O sea, se podía ir en paralelo, y en el caso de hostigamiento laboral, después de la reforma de 2017, bueno, ya de 2019 la Ley Federal del Trabajo, la Constitución del 17, que da pauta a la reforma laboral de 2019, que es muy importante y que incluso judicializa el tema de derecho laboral. Entonces, desde ahí hay una conciliación prejudicial obligatoria, ¿no? Pero en el caso de hostigamiento, esa conciliación prejudicial no se tiene por qué deshogar, se va uno directo a demanda y el juzgado lo tendría que aceptar. Entonces, si no hay, o en dado caso, que le digo es poco probable, porque al final de cuentas sí tiene, aún no sea vinculante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene legitimidad, y uno como autoridad lo muchas veces se acepta y se toman las medidas que indica de no repetición, de reparación del daño. Si en el dado caso uno como quejoso no está de acuerdo, o la autoridad no acepta la recomendación, pues también quedan libres las otras vías legales. Puede interponer vía jurisdiccional a través de los juzgados laborales su demanda por hostigamiento, e incluso denunciar vía penal el hostigamiento, perdón, la discriminación, porque también está tipificado el delito de discriminación. Entonces podría tener incluso tres instancias, ¿no? La queja ante la comisión, la demanda laboral por hostigamiento y la denuncia por el delito de discriminación. De acuerdo, muchas gracias. A ver, aquí hay más preguntas. Dice, ¿cómo defenderse de alguna imputación por parte del quejoso cuando uno detecta un modus operandi del trabajador al hacer lo mismo en 2 o 3 ocasiones con distintos jefes? Para aclarar un poco, si un quejoso va y presenta su queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y luego él quiere actuar de la misma manera con otro jefe, ¿cómo defenderse? Me imagino esa es la pregunta que quiere hacer. No sé si aquí nos pueden dar una respuesta alguno de ustedes. Bueno, si me permiten, en este caso lo primero que tenemos que comentar, y lo repasaba rápidamente ahí el doctor Braulio en su participación, es que el mobbing puede darse de tres maneras, ¿no? De horizontal, de manera vertical y es decir, por una parte puede ser de supra-subordinación, o al revés, de subordinación a subordinación, o entre compañeros, ¿no? No hay distinción en ese caso. Entonces, si se detecta en algún momento que algún trabajador está realizando esta situación con alguna persona, pues puede tener también todas las herramientas que comentaba también el doctor Braulio, ¿no? Aquí lo importante es dejar evidencia de ello. O sea, como en su momento también lo vimos a partir de este análisis, si los hechos están planteados, pero no tenemos la evidencia que los respalde, pues no vamos a poder no vamos a poder llegar a buen puerto, ¿no? Aquí el tema es, ok, sabemos o hemos notado que un trabajador está realizando este tipo de cuestiones también sistemáticas, porque como lo dice, ¿no? Ya no es la primera vez, sino que es repetida esa actuación, pues tendríamos que dejar evidencia de ello, ¿no? ¿Cómo? Pues con actas administrativas, con una serie de actuaciones que podamos utilizar posteriormente en cualquiera de los mecanismos de defensa, pero de entrada creo que es importante tener evidencia de lo mismo, y por supuesto que puede darse de un trabajador o una trabajadora hacia sus superiores, ¿no? Y suele ocurrir mucho más con mujeres.
¿no? De que llegan a un lugar y que por lo tanto luego los hombres no quieren acatar las instrucciones o que simplemente pues no hacen caso de lo que se les dice. Es decir, muchas veces en el tema de la mujer, y creo que es un punto que pasamos un poco desapercibido y por acá hay una participación también en ese sentido, que se trata de una mujer, ¿no? Entonces ahí en algún momento dentro de la recomendación también se hace alusión a ese tipo de cuestiones que las mujeres pueden tener como violencia laboral, ¿no? Entonces eso es nada más al margen, pero la respuesta rápida es sí se puede tener defensa de ello, es importante y también es yo me iría más en este caso por una parte laboral, precisamente, pero también se tiene que dejar evidencia de ello, ¿no? Porque sin evidencia no podemos tener todo lo demás. El tema es si existe esta conducta repetida y sistemática, también podemos tener los medios de defensa correspondientes y yo me iría más por la parte, ahora sí, jurisdiccional, por ya un tema laboral. De acuerdo, muchas gracias. Y Oscar. si, no sé si me permite también ahí, Claro que sí, Oscar. muchas gracias. Pues evidentemente la pregunta es bastante amplia, no hace referencia en específico, sino más bien, como decía bien el doctor Victorio y el doctor Braulio, o sea, a ver, yo en este caso, por ejemplo, si quiere demostrar que es un modus operandi en el que el trabajador ha sido reiterativo con esta conducta, pues me iría por estos temas de actos administrativos para poder fundamentar esta conducta reiterativa, es decir, actas administrativas, actas circunstanciadas, oficios, etc., etc. Ya dependerá, por ejemplo, si se trata de un tema interno o si elige la vía a través de la queja ante la comisión o si, como bien decía el doctor Victorio, si eligen la vía del juicio laboral y que aquí hay una etapa prejudicial que tiene que ver con la etapa de conciliación o si exigen la vía administrativa, etc., etc. Entonces, a respuesta expresa de cómo defenderse alguna imputación por parte de un quejoso, cuando esté reiterativo con la misma actitud, pues es generar evidencia de que ha existido una actitud reiterativa sobre estos hechos, con algunos oficios, con algunas actas administrativas, con algunas actas circunstanciadas, con algunas minutas que tienen, que pueden fundamentar la afirmación de que es un modus operandi. Evidentemente, ya cuando la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos solicita los informes, este es el momento oportuno para evidenciar que ha sido que se trata pues de un acto reiterativo por parte del trabajador. Recordemos que el hecho de que se emita una solicitud de informes, de acuerdo al principio de la presunción de inocencia, no es un argumento que de tajo determine que existe lo que se dice que existe, vaya. Para ello hay que probar, ¿no? De acuerdo, Oscar. Braulio, adelante. Gracias. Sí, para complementar lo que bien decían mis compañeros panelistas, creo que la pregunta era dirigida también al hecho, bueno, desde el punto de vista patronal. ¿Qué puedo hacer si un trabajador ya agarró el modus operandi? Si le lo voy a cambiar de adscripción, o le voy a comisionar a tal trabajo y que eso lo va a tomar como como va a decir, no, es que es hostigamiento laboral. Debemos entender que una relación de trabajo o sea, por naturaleza hay una subordinación, como hemos dicho, hay una simetría de poder. Hay un poder de dirección del patrón y ese poder de dirección del patrón implica precisamente eso, el poder de mandar a lo que tengas que hacer por necesidades de la empresa o por necesidades de la institución por la cual te estoy pagando. Una manera de respaldarse precisamente porque realmente, bueno, a mí me ha tocado estar en instituciones, bueno, como ahora, sigo trabajando en la Universidad Autónoma de Chiapas por la conciencia de la necesidad de servir. Estamos ahí. Y sí se ve esa cuestión de muchos trabajadores de repente, por la oficina en la que estoy, de que muchos trabajadores agarran ese modus operandi, de que ya uno como patrón no puede decirle, no, que te vas a tal lado o un adscrito a tal lado porque hay necesidades del servicio y todo, porque todo es precisamente, no, me voy a ir a quejar, me voy a ir a presentar mi queja, voy a demandarte, voy a denunciarte por discriminación, porque es hostigamiento, esa cosa. No, ahí, bueno, la respuesta a lo que decían, si es desde el punto de vista patronal, cómo protegerme a eso, hay que fundamentar bien, hay que fundamentar, si vamos a mandar a alguien
Pues, digamos, se va a mandar a alguien a una comisión, a un cambio de adscripción, hay que motivar y fundamentar el por qué se está mandando, que es por necesidades del servicio, para que en el momento, si hay una queja, si hay una denuncia, tenga uno como patrón oportunidad de defenderse y decir, no es cierto, o sea, yo no te estoy hostigando, no te estoy acosando, es por necesidades que tiene la institución que te estamos mandando a hacer esta actividad, que te estoy cambiando actividades, que te estoy mandando a tal lado, o te estoy comisionando a otro lugar, pero siempre, como decían mis compañeros, realmente totalmente de acuerdo, hay que tener evidencia. De acuerdo, muy importante conocer, hablar de estos puntos para que los patrones siempre fundamenten con elementos concretos, objetivos, la necesidad de un cambio. Aquí era evidente todo el hostigamiento que existía, era muy, muy evidente por la manera en que le trataban, ¿verdad? A ver, aquí hay otra pregunta, dice así, sobre la resolución. ¿Por qué no se reconoció la calidad de, de víctima a la quejosa? Si se hubiera reconocido la calidad de víctima, las medidas de reparación estarían más o igualmente vinculadas al principio de transformación. Y por último, la aplicación del convenio 190 puede que ya se encuentre en vigor. Ampliar las posibilidades de reparación y protección de las víctimas de hostigamiento y acoso laboral. ¿Alguno de ustedes tres que pudiera responder esta pregunta? Bueno, me gustaría comenzar por lo del convenio 190. Considero que mm, ya ha permeado mucho del contenido de este convenio sobre el tema de prevención precisamente de violencia laboral y el tema también de un ambiente sano desde el punto de vista laboral, el tema del derecho decente. Y, o sea, el tema aquí más bien parte de un incumplimiento de las autoridades y de los propios centros laborales, como les comentaba hace rato, ¿no? Es decir, por ejemplo, mucho de esto se aborda en las normas que comentábamos, tanto la 025, que no tiene como tal un carácter obligatorio, pero sí la tiene la 035. Y la 035 la tenemos desde 2018, obligatoria desde 2019, y la cuestión es que ahí se recoge, o sea, digamos, recordemos que los convenios los tratados internacionales generan responsabilidades para los estados, ¿no? Los estados, primero, o sea, partimos de un piso mínimo de derechos establecido a nivel internacional y posteriormente los estados ya en su legislación nacional recogen precisamente esas directrices y ya se nutre y se dispersa a través de la legislación tanto nacional, federal como estatal, ¿no? A lo que voy con esto es que existen los mecanismos que sí se han puesto en marcha por el legislativo desde hace ya un buen tiempo. El tema es que ¿cómo lo hacemos para la parte de cumplimiento, por ejemplo? Es decir, es necesario que una trabajadora llegue a estos extremos de las quejas y de la cuestión precisamente de una huelga de hambre para cumplirle, o sea, eso es lo que requerimos como centro laboral para poder acatar las normatividades internacionales, o sea, la respuesta creo que es no, o sea, el tema falta es una falta en primer término de compromiso de las autoridades de los centros laborales para cumplir con este tipo de directrices, porque no es hasta que ya llega la revisión o hasta que ya nos notifican que la Secretaría del Trabajo nos está pidiendo el cumplimiento de ciertas obligaciones cuando ya empezamos a cumplir, ¿no? Si no, pues ahí nos la podemos llevar en lo tranquilito. Entonces aquí el tema creo que parte más, no es que no se tome en consideración los convenios, sino más bien ya lo tenemos incorporados a muchas cuestiones de la legislación. Hablaba el doctor Braulio de las cuestiones constitucionales, incluso, ¿no? De la excepción que existe a partir del hostigamiento laboral para no irse a conciliación, o sea, la inclusión de este tema particularmente en la Ley Federal del Trabajo, o sea, existen ya las herramientas jurídicas para ello. Yo creo que por una parte es la conjunción de dos temas, ¿no? Por un lado, el desconocimiento muchas veces de nosotros como trabajadoras y trabajadores
Y por otro lado, la falta de compromiso y de atención de los centros laborales en lo general. No hablemos siquiera de autoridades, sino que todos los centros laborales de México para atender este tipo de cuestiones. Y respecto a si pudiera ser más amplia, yo considero que están los puntos concretos que se pueden tener en este caso, o sea, la responsabilidad de las personas que intervinieron, la atención médica y psicológica. Quizá ahí, si queremos buscarlo un poquito, tal vez en el tema de la reparación integral del daño, sería ver si la trabajadora está de acuerdo con eso, ¿no? Les hablaba hace rato del tema de la justicia restaurativa. A veces no importa un pago de 3 millones de pesos ni que me regreses ahí, sino quiero una disculpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones tal vez en un futuro podamos incluirlas a este tipo de resoluciones, pero en lo general me parece que es, como les comentaba, un avance bastante sustancial en el tema del respeto de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Qué pasa si no te muestran el oficio que según uno cometió una infracción? Y hace una otra segunda pregunta. Si en mi centro de trabajo hay un enlace de prevención y te lo hacen saber por oficio, una demanda, ocurrido 5 meses después de los hechos. Y tercera, dice, si existe difamación de los hechos, ¿cómo se puede hacer actuar ante esto? Si existe difamación de los hechos, ¿cómo se puede actuar ante estos hechos? ¿Puede repetir un poquito puede repetir la pregunta, por favor, Lee? A ver, sí, uno dice, Vamos por partes, digamos. perfecto. Sí, ¿Qué pasa si no te muestran el oficio que según uno cometió una infracción? si no le muestran el oficio que según... Es que no entiendo bien la pregunta. O sea, Sí, yo cometo una infracción como trabajador, pero no me muestran el oficio más bien pienso que es desde el punto de vista del patrón. patronal. Ajá. El patronal, ¿qué pasa si no te muestran el oficio que según uno cometió que según esto uno cometió una infracción? Pero pues no sé a qué oficio se referirá, porque pues si el trabajador se va a quejar, pues ya le llegará por parte, por ejemplo, de la comisión que informe, ¿no? Respecto a la queja que tiene por la infracción que supuestamente o presuntamente haya cometido. Igual si esa fiscalía le llegará un citatorio, si acude a la vía jurisdiccional, igual le llegará una demanda, ¿no? Efectivamente. De hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues no emite ningún oficio de manera inmediata. Se estudia el caso, se Sí. analiza, se consulta con el patrón, se pide pruebas. Sí, Es, por el derecho de audiencia, ¿no? Constitucional, que tiene que así escuchar a la es, otra así es. parte. Nuestra labor es conciliar, nuestra labor es mediar, nuestra labor es acercar a los polos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Luego dice otra pregunta, si en mi centro de trabajo hay un enlace de prevención y te lo hacen saber por oficio, una demanda, ocurrido 5 meses después de los hechos, ¿qué hacer en este caso? No sé, la primera pregunta, creo, puedo entender que la persona que está haciendo la pregunta se refiere a si el jefe inmediato superior le hace saber a él como trabajador que cometió una infracción, como un procedimiento interno dentro de la institución. A ver, yo soy el superior inmediato, te hago Ah, saber, ok. esto ve que cometiste una infracción, ¿qué pasa si me lo hacen saber de manera verbal, pero no me lo hacen saber de manera escrita, vaya? Ok, sí. Eso podría entender. ¿Qué hacer? Bueno, en un tema práctico, por un tema también administrativo, pues es solicitar por oficio la infracción de la que se le atribuye. Y en caso de negativa, razonar que se ha negado a recibir el oficio, indistintamente porque no es un proceso jurisdiccional, vaya, es un proceso interno.
Y eso en su momento servirá como prueba para el proceso que se pueda realizar ya no dentro de la institución, sino puede ser jurisdiccional o no jurisdiccional. Eso puedo entender sobre la primera pregunta. La recomendación ahí es solicitar por oficio de la infracción que se le ha mencionado de manera verbal. De acuerdo. La segunda pregunta, si en mi centro de trabajo hay un enlace de prevención y te lo haces saber por oficio, es decir, una demanda ha ocurrido 5 meses después de los hechos. Ok, ahí, si me permiten mis compañeros, quisiera opinar lo siguiente. Tenemos que partir de la idea de lo que implica una demanda. Y una demanda tiene que ser por una autoridad notificada por un actuario pues, que es parte de una autoridad jurisdiccional. Entonces, un enlace de prevención no puede notificar sobre conocimiento de una demanda, tiene que ser una autoridad competente y debidamente acreditada, de acuerdo a los principios generales del proceso. Entonces, pues en un tema de lógica jurídica, primero, un enlace de prevención no podría notificar una demanda, ¿no? Tendría que Perfecto. ser un competente. Eh, y ya de ahí partimos el hecho de desacreditar el tema de los meses y lo demás. No sé si mis compañeros tienen otra opinión. Esa sería la mía en cuanto a esa pregunta en específico. De acuerdo, o sea, finalmente Sí, de acuerdo. Bueno, nada más para completar, ahí lo que decía el doctor Oscar, entiendo que al trabajador se le hizo saber que había un enlace de prevención, me imagino para este tipo de cuestiones, ¿no? Como para mediar antes internamente, antes de ir a una autoridad jurisdiccional, ¿no? Pero pues yo creo que el trabajador no estaría obligado a ir a ese procedimiento interno. Si él decide por la cuestión, si sufrió un hostigamiento, un acoso y si es sistemático, o como bien decía el doctor Antonio, si es un hecho contundente, que aunque no sea sistemático, pero que sí pueda acreditar un hostigamiento, un acoso laboral, y decide ir a la autoridad jurisdiccional, está en todos sus derechos. No tendría por qué agotar un procedimiento interno, aún se le haya hecho saber de que existe un procedimiento, ¿no? De mediación, de conciliación interno de la empresa o el centro de trabajo. Y pues en cuestión de que ya transcurrieron 5 meses y presenta la demanda, pues tendría que verse qué acción es la que se está o qué prestación es la que se reclama por parte del actor y ya ahí analizar si en todo caso estaría prescrita la demanda o no. Porque cuando es despido sería, pues, hablamos de 2 meses y hay que agotar la conciliación prejudicial, pero para otras acciones los tiempos cambian. Así es. Muy bien, muchas gracias. Y por último, la tercera pregunta, si existe difamación de los hechos, ¿cómo se puede actuar ante estos hechos? Difamación, entiendo que, por ejemplo, que el trabajador difamando al patrón, o de Sí, lo esté acusando de acoso, de hostigamiento sin tener elementos, ¿no? Y que incluso acuda a algunas instancias mediáticas para poner en mal a la empresa, a la institución o a la persona física, pues realmente, como sabemos, el delito de difamación pues ya no existe. Sin embargo, ahí si existe un daño moral, pues podría intentar en la vía civil, ¿no? La reparación del daño por esos hechos. Obviamente, pues tendría que acreditarse y se lleva el juicio correspondiente en la vía civil. perfecto. Pues muy bien, no hay más preguntas. Quisiera yo pedir la palabra al maestro Alfredo Acuña. Acá hay Ah, una pregunta por ahí, maestro, si quiere la contesto rápido. por favor, ok, Este, no me di cuenta. Muchas gracias. Sí, dicen que para la defensa de la parte patronal no es absolutamente necesario que dé cumplimiento a sus obligaciones con la atención de procedimientos y protocolos, toda vez que la constante elaboración de actas en contra de un trabajador sin un procedimiento de atención respecto por el procedimiento legal o de protocolo atinente también puede ser constitutivo de acoso. Ahí yo contestaría la pregunta en dos partes. Uno que tiene que ver con lo que señalábamos, ¿no? Ante esta falta de lo que sea, de los centros laborales, de tener protocolos de atención y demás, puede recaerse en ese caso, ¿no? Sin embargo, está la otra
el otro lado, yo soy un fiel defensor también del Estado de Derecho, ¿no? El tema es que en México creo que la autoridad a veces no está legitimada, o sea, lo vemos con las huelgas o que toman la caseta y demás, ¿no? En otros países estás tomando la caseta y ya está el convoy ahí para hacer uso de la fuerza pública y retirarte de ese lugar, ¿no? Es decir, hay un uso legítimo de la fuerza. El tema acá en México es que muchas veces ese uso legítimo está también pues borrado o difuminado de cierta manera por los antecedentes que hemos tenido del exceso del uso de la fuerza, ¿no? Entonces hoy no es como tan fácil el hacer ese tipo de cuestiones, pero pasa también por esa cuestión que les decía de la falta de protocolos y en efecto, si no tenemos protocolos, si hay una ley, si hay reglamentos, si hay normas oficiales mexicanas que me están diciendo de qué manera tengo que actuar y no las he acatado, en su momento, pues esa falta de acción me va a llevar a responsabilidades de otro tipo, pero además a que no voy a poder ejercitar adecuadamente esos temas en lo particular, ¿no? Es decir, hay un trabajador, una trabajadora que está actuando sistemáticamente de esta forma, pero como no tengo los protocolos necesarios, no voy a tener las armas suficientes para poder actuar legítimamente, ¿no? Entonces, a la vez de un cumplimiento o un incumplimiento ante una autoridad, me estoy poniendo el pie yo mismo como autoridad o como centro laboral de no poder cumplir legítimamente con mis procedimientos laborales. Y por el otro lado, no olvidemos, yo les digo, estoy en esta ambivalencia pues de las dos partes, ¿no? Pues me ha tocado estar del lado del patrón y también de los trabajadores. Y los trabajadores también tienen obligaciones, ¿no? O sea, en esta, no, siempre nos vamos en la parte de los derechos, pero nos olvidamos de las cuestiones de las obligaciones. Entonces, como lo comentaba hace rato el doctor Braulio, a veces hay instrucciones que vienen de la parte patronal de realizar ciertas cuestiones legítimamente, pero, o sea, a mí me ha tocado ver personas que se la pasan en Facebook y luego no se puede hacer uso legítimo de las facultades para poder tener una sanción, ¿no? Es decir, estamos el otro lado también de las obligaciones de los trabajadores. Yo creo que esta cultura de un trabajo digno, de un trabajo decente, debe de partir de la capacitación tanto de la parte patronal para entender cuáles son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y los derechos de uno como patrón y también de la parte de los trabajadores, ¿no? En saber cuáles son los derechos, ahora sí, del patrón y las obligaciones del patrón, pero también mis derechos y obligaciones como trabajador y trabajador. Yo creo que aunque existe este desbalance en la relación, como comentaba el doctor Braulio, siempre se puede llegar a un punto intermedio entre lo que se espera el patrón y lo que se espera el trabajador de un centro de trabajo y considero que para allá vamos, ¿no? Hay muchas medidas ya actualmente de poder tener, como lo comentábamos, ¿no? A veces llega uno y con que tenga unos 10 minutos para jugar, no sé, ajedrez, ya con eso le estás dando un espacio de esparcimiento al trabajador. Entonces, hay muchas medidas que se pueden adoptar, pero en efecto coincido con esa parte, ¿no? Si no tenemos las herramientas, al final vamos a recaer en este tipo de actividades que pueden llevar a vulneración de derechos por alguna de las partes. De acuerdo, perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes, gracias a ustedes tres y le cedo la palabra al maestro Alfredo Acuña. Es muy amable, maestro. Pues bien, no me resta más que reiterar nuestro agradecimiento a nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez. Sus consideraciones en torno al contenido de este instrumento recomendatorio son de enorme valía para las personas que elaboramos en esta institución y como comenté al principio de la charla, pues refuerzan el carácter público de estas determinaciones. La retroalimentación vista desde la perspectiva académica enriquece y permite elevar también el deber funcional de este organismo público de protección y promoción de derechos humanos. Entonces, procedo a, a que se visualice el reconocimiento firmado por nuestro presidente de la Comisión Estatal, si son tan amables de exhibirlo en pantalla.
daré lectura al documento. Dice: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento al doctor Óscar Andrei Espinosa Gómez por su destacada participación como panelista del taller de análisis de la recomendación sobre la violación del derecho humano al trabajo digno por actos de acoso laboral y discriminación. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 15 de mayo de 2024, firma el presidente de la comisión, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Muchas gracias. Así también el reconocimiento al doctor Braulio Eduardo Salazar Gordillo por haber participado en este taller de recomendaciones. Y finalmente a nuestro último ponente, si son tan amables de exhibir el siguiente reconocimiento, por favor. Al doctor Antonio Jesús Victorio López, también nuestro agradecimiento por los comentarios y las opiniones vertidas en este ejercicio de análisis. Les agradecemos mucho y damos por concluido esta sesión del taller de recomendaciones. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Un tardes. saludo afectuoso. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.